En la quietud de una mañana soleada en las afueras de Madrid. Javier soltó el martillo con un estruendo que resonó en el jardín. Mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a humear con un olor químico nauseabundo. ¿Su marido? Mateo. Corrió desde la casa al ver las plantas marchitándose a velocidad alarmante. Y en ese instante, ambos supieron que su sueño de un hogar autosuficiente se había convertido en una pesadilla tóxica. Pero lo peor no era el veneno en la tierra, era el secreto que Javier había ocultado durante meses. Uno que ahora amenazaba con envenenar también su matrimonio. Javier. Un ingeniero agrónomo de 32 años. Había crecido en una familia conservadora de Andalucía, donde las tradiciones católicas dictaban que un hombre debía casarse con una mujer y perpetuar el linaje. Desde joven, había luchado contra sus sentimientos, fingiendo relaciones para complacer a sus padres. Cuando conoció a Mateo en la universidad, un profesor de literatura de 35 años con una pasión por la poesía y una familia liberal de Barcelona, todo cambió. Se enamoraron en secreto. Y tras años de esconderse, se casaron en 2020. Aprovechando las leyes progresistas de España. Mudarse a este barrio periférico parecía el comienzo perfecto, un terreno amplio para construir un invernadero. Símbolo de su vida compartida. Donde cultivarían verduras orgánicas para vender en mercados locales. Pero el vecino, Don Carlos. Un jubilado de 65 años con ideas arcaicas. No lo veía así. Desde el principio. Sus miradas de desaprobación eran evidentes. Dos hombres viviendo como marido y mujer. Murmuraba en las reuniones vecinales. Javier lo ignoraba, enfocándose en el trabajo. Mateo. Más sensible. Sentía la tensión. Pero Javier lo calmaba, es solo un viejo amargado. No nos afectará. Esa mañana, mientras Javier terminaba de armar las estructuras de vidrio, notó algo extraño, las plántulas que habían sembrado la semana anterior se doblaban. Sus hojas amarillentas. Al cavar, encontró cristales disueltos en la tierra. Un herbicida potente. Llamó a Mateo, quien palideció al olerlo. Esto no es accidental, dijo Mateo, su voz temblando. Javier, con el corazón acelerado, recordó las amenazas veladas de Don Carlos, esta tierra no es para experimentos antinaturales. Decidieron confrontarlo. Golpearon la puerta del vecino. Y Don Carlos abrió con una sonrisa falsa. Buenos días. Señores. Problemas en el jardín. Javier. Conteniendo la rabia. Lo acusó directamente, ha envenenado nuestro suelo. ¿Por qué? El viejo negó todo. Pero sus ojos brillaban con malicia. Quizás sea karma por vuestras elecciones pecaminosas. Mateo. Furioso. Amenazó con llamar a la policía. Pero Javier lo detuvo. No tenemos pruebas. Podría empeorar las cosas. De regreso en casa, la discusión estalló. Mateo quería acción inmediata. Reportar el incidente como un crimen de odio. Javier. Sin embargo, vacilaba. Su familia no sabía de su matrimonio, les había dicho que Mateo era un compañero de piso. Si esto sale a la luz, mis padres se enterarán. Podrían repudiarme para siempre. Mateo lo miró herido, entonces. ¿Nuestro amor es un secreto sucio? ¿Vale más tu familia que nosotros? Javier se defendió, no es eso. Solo quiero protegernos.
Envenenar el suelo es grave. Pero exponernos podría destruir todo. Esa noche, Javier no durmió. Recordaba su infancia. Las misas donde el sacerdote condenaba la homosexualidad. Su padre, un agricultor estricto, le había enseñado a trabajar la tierra. Pero también a ser un hombre de verdad. Al mudarse a Madrid, Javier pensó que había escapado. Pero el veneno de don Carlos revivía esos demonios internos. Debía confrontar al vecino solo. ¿Sin involucrar a la ley? O peor, ignorarlo y replantar. ¿Fingiendo que nada pasó? Al día siguiente, Mateo insistió en ir a la comisaría. Javier accedió a regañadientes. Pero en el camino, recibió una llamada de su hermana. Elena. Papá está enfermo. Quiere verte. El pánico lo invadió. Si reportaban el incidente, los medios podrían involucrarse. Y su secreto saldría. En la comisaría, Javier mintió, quizá fue un accidente con fertilizantes. Mateo lo miró incrédulo. Traicionado. Has elegido el silencio por encima de la justicia. La tensión creció. El invernadero, que iba a ser su orgullo, ahora era un recordatorio de fracaso. Javier trabajaba solo, removiendo la tierra contaminada. Mientras Mateo se distanciaba, pasando horas en su estudio escribiendo poemas sobre amores rotos. Javier sentía el peso de su cobardía, había sacrificado la confianza de su marido por fear a perder a su familia. Pero el veneno no solo mataba plantas, corroía su relación. Días después, don Carlos apareció en su puerta con una caja de tomates. Para compensar cualquier malentendido, Javier la aceptó. Pero al probar uno, Mateo escupió: está envenenado metafóricamente. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? La discusión escaló a gritos. Mateo acusó a Javier de internalizar el homofobia, de no defender su amor. Javier replicó que Mateo no entendía la presión familiar en el sur conservador. En ese momento, Javier tomó una decisión impulsiva: confrontaría a don Carlos en privado. Esa noche, fue a su casa. Admítalo. Lo hizo por odio. El viejo rió: sí. Y lo haría de nuevo. Gente como vosotros no pertenece aquí. Javier, furioso, lo empujó. Y don Carlos cayó, golpeándose la cabeza. Horrorizado, Javier huyó. Al llegar a casa, Mateo lo vio agitado. ¿Qué has hecho? Javier confesó. Y Mateo palideció: esto nos destruirá. La policía llegó horas después. Don Carlos había llamado, acusando a Javier de agresión. Mateo, dividido entre lealtad y moral, mintió para protegerlo: estábamos juntos toda la noche. Pero el daño estaba hecho. Javier se sentía culpable. Mateo resentido. El invernadero abandonado simbolizaba su sueño roto. La investigación policial comenzó. Y Javier se encontró en una red de mentiras. Don Carlos, con un moretón en la cabeza, exageró el incidente, pintándolo como un ataque homofóbico inverso: esos dos me odian por ser tradicional. La ironía quemaba. Mateo, quien había insistido en justicia, ahora cubría a Javier. Pero el precio era alto, su integridad moral se resquebrajaba.
Javier llamó a su hermana Elena para posponer la visita a su padre, alegando trabajo. Pero Elena insistió: papá pregunta por ti. Dice que quiere hablar de tu vida en Madrid. El tono sugería sospechas. Javier colgó, angustiado. ¿Alguien del barrio había chismeado? Mateo lo notó: debes decirles la verdad antes de que sea peor. Pero Javier temía el rechazo. Recordaba como su primo, al salir del armario, fue desheredado. Mientras tanto, el barrio bullía de rumores. Vecinos que antes ignoraban su relación ahora cuchicheaban. Una mañana, encontraron graffiti en su puerta: pecadores fuera. Mateo quiso mudarse. Pero Javier se negó: no les daremos esa satisfacción. Internamente, Javier cuestionaba su decisión de empujar a don Carlos. ¿Era defensa o venganza? El mal tunético lo consumía. Mateo, buscando apoyo, contactó a un grupo LGBT en Madrid. Allí conoció a Luis, un activista que lo animó a denunciar el envenenamiento como crimen de odio. No dejes que el miedo gane. Mateo volvió entusiasmado. Pero Javier lo rechazó: eso expondrá todo. Mi familia. La discusión terminó con Mateo saliendo furioso. Solo. Javier removió más tierra contaminada. Cada pala era un recordatorio de su traición. Decidió compensar a Mateo: reconstruiría el invernadero solo. Compró suelo nuevo, plántulas resistentes. Pero al plantar, encontró más cristales. Don Carlos no había parado. Furioso, Javier lo confrontó de nuevo. Esta vez grabando. Admítalo en cámara. El viejo, sorprendido, confesó: lo hice por Dios y la moral. Javier tenía prueba. Emocionado, mostró la grabación a Mateo. Ahora podemos denunciarlo sin miedo. Pero Mateo, herido por la agresión previa, dudaba: tú también cruzaste la línea. Somos mejores que él. Javier defendió: fue un error. Pero él empezó. La tensión escaló cuando Mateo admitió haber hablado con Luis. Me entiende más que tú. Celos surgieron en Javier. ¿Mateo lo traicionaba emocionalmente? Esa noche, revisó el teléfono de Mateo. Encontrando mensajes con Luis: necesito a alguien que luche por nosotros. Herido, Javier lo confrontó: estás coqueteando con la traición. Mateo negó: solo busco apoyo porque tú me fallas. La pelea fue brutal: palabras como cobarde y traidor volaron. Al día siguiente, Javier decidió visitar a su familia. En el tren a Andalucía, reflexionaba sobre sus elecciones. Al llegar, su padre, postrado por un infarto, lo miró débil: hijo. ¿Eres feliz en Madrid? Javier vaciló. Pero mintió: sí. Papá. Su madre, devota, añadió: rezamos por ti. Hay rumores de un compañero especial. Javier palideció. Elena, aparte, lo presionó: dime la verdad. ¿Estás con un hombre? Javier negó. Pero el peso lo ahogaba. De vuelta, encontró a Mateo empacando. Me voy con Luis por unos días. Necesito espacio. Javier suplicó: no me dejes.
Mateo, tú elegiste el silencio. Yo elijo la honestidad. Javier. Solo en la casa. Lloró. El invernadero a medio construir era un esqueleto de sus sueños rotos. Entonces, la policía llamó, don Carlos había retirado la denuncia. Pero a cambio pedía que abandonaran el barrio. Javier rechazó, lucharemos. Pero sin Mateo. ¿Valía la pena? Decidió usar la grabación. La subió anónimamente a redes, exponiendo el crimen de odio. El vídeo viralizó, atrayendo medios. Su secreto salió, pareja gay atacada por vecino homofóbico. Su familia vio las noticias. Llamadas furiosas llegaron. Su padre, deshonra. Elena, papá tuvo otro ataque por esto. Javier. Devastado. Se dio cuenta del precio, había salvado su hogar. Pero perdido su familia de origen. El escándalo estalló como un incendio. Periodistas acamparon frente a su casa, gritando preguntas sobre su matrimonio y el envenenamiento. Javier. Ahora solo. Respondía con dignidad, solo queríamos vivir en paz. Pero internamente, el remordimiento lo carcomía. Mateo. Al ver las noticias desde el apartamento de Luis, sintió culpa. ¿Había abandonado a Javier en el peor momento? Mateo regresó esa noche, encontrando a Javier exhausto. Lo siento. No debí irme. Javier lo abrazó, yo causé esto al empujarlo. Reconciliados temporalmente, planearon la denuncia formal con la grabación. En la comisaría. El oficial, comprensivo, clasificó el caso como delito de odio. Don Carlos fue arrestado, gritando insultos homofóbicos. Pero la victoria era pírrica. La familia de Javier cortó contacto. Su madre envió un mensaje, para nosotros. Estás muerto. El dolor era insoportable, Javier pasó noches en vela, cuestionando si la verdad valía el sacrificio. Mateo intentaba consolarlo, tienes una nueva familia, yo. ¿Y la comunidad? Pero Javier resentía, tú tienes a tus padres apoyándote. Yo perdí todo. En el grupo LGBT, Luis se acercó demasiado a Mateo, ofreciendo apoyo emocional. Javier notó las miradas, los toques casuales. Una noche, tras una reunión, Mateo llegó tarde. Javier explotó, estás traicionándome. Mateo admitió atracción, es solo confusión. Tú me empujaste lejos con tus secretos. La confesión fue un puñal. Javier. Herido, durmió en el sofá. Al día siguiente, don Carlos, en libertad condicional, organizó una protesta vecinal, defendamos los valores tradicionales. Vecinos marcharon con carteles contra la agenda gay. Javier y Mateo se atrincheraron. Pero piedras rompieron una ventana del invernadero. Mateo, aterrorizado, quiso huir, esto es demasiado. Javier. Determinado. Reconstruyó el vidrio, no nos rendiremos. La presión social escaló. En el trabajo, colegas de Javier murmuraban, uno lo denunció falsamente por conducta inapropiada. Perdió un ascenso. Mateo. En la universidad, enfrentó quejas de padres conservadores, no queremos que enseñe a nuestros hijos.
Ambos pagaban el precio de su visibilidad. Javier decidió reconciliarse con su familia. Viajó a Andalucía solo. Su padre, recuperándose, lo recibió fríamente. Has avergonzado nuestro nombre. Javier suplicó, solo amo a Mateo como tú amas a mamá. Su padre, eso no es amor, es pecado. Elena, mediando, reveló, sabía de tu secreto hace años. Quería protegerte. Pero el rechazo persistía. Javier volvió derrotado. Mateo, meanwhile, había cedido a la tentación, una noche con Luis. Al confesar, Javier se quebró, me has traicionado. Mateo lloró, fue un error. Por el estrés. Javier, en agonía moral, debía elegir, perdonar o terminar. Recordaba su propia agresión a don Carlos, todos cometían errores. Decidieron terapia de pareja. La terapeuta exploró sus traumas, el armario de Javier. La idealización de Mateo. Progresaron. Pero el daño linger. El invernadero, ahora replantado, florecía, pero con cicatrices en el suelo. Don Carlos, enfrentando juicio, ofreció un trato, disculpas públicas a cambio de clemencia. Javier aceptó, pero exigió compensación. En la corte, don Carlos admitió, mis prejuicios me cegaron. La sentencia fue probation y multas. Javier sintió cierre. Pero el barrio seguía hostil. Con el caso cerrado, Javier y Mateo intentaron reconstruir. El invernadero produjo su primera cosecha. Vendida en mercados con etiquetas hecho con amor resiliente. Pero la traición de Mateo pesaba. Javier luchaba con el perdón, ¿cómo confiar de nuevo? Mateo, arrepentido, cortó contacto con Luis y se enfocó en su matrimonio. La familia de Javier envió una carta, su padre. Tras reflexionar, invitaba a una visita. Javier, esperanzado, fue con Mateo. El encuentro fue tenso. Su padre, no lo entiendo. Pero eres mi hijo. No era aceptación plena. Pero un paso. Su madre, rezando, añadió, Dios juzgará. Javier sintió alivio mixto, el precio de la verdad era alto. Pero liberador. De vuelta. Enfrentaron un nuevo desafío, un vecino inspirado por don Carlos envenenó sutilmente el agua. Javier, alerta, lo detectó a tiempo. Esta vez, reportaron sin dudar. Fortalecidos. La comunidad LGBT los apoyó. Organizando vigilias. Mateo publicó un libro de poemas sobre su urdil. Ganando reconocimiento. Javier, inspirado, habló en eventos sobre discriminación rural. Su relación, forjada en fuego, se fortaleció. Pero cicatrices permanecían, Javier soñaba con el rechazo. Mateo con la culpa. Un año después, el invernadero prosperaba. Símbolo de resiliencia. Don Carlos, aislado, murió solo. Su odio no compartido. Javier reflexionó, las decisiones tenían costos. Pero el silencio era el peor veneno. En el final, mientras cosechaban juntos bajo el sol, Javier preguntó a Mateo, ¿valió la pena el dolor por esta libertad?
Mateo sonrió, sí. Porque ahora somos auténticos. Es correcto priorizar la verdad personal sobre la armonía familiar. Incluso si destruye lazos de sangre.